Queremos, pues obviamente, eh, presentar dentro de su hoja de vida. Es licenciado en electromecánica de la Universidad de La Salle, experiencia de más de 20 años en el sector eléctrico, con énfasis en enseñanza y desarrollo de proyectos eléctricos. En el día de hoy vamos a ver las generalidades y tocar algunos aspectos como son la importancia del mantenimiento eléctrico, los tipos de mantenimiento, el mantenimiento de acuerdo con la normatividad, de acuerdo con la industria, el mantenimiento eléctrico a nivel residencial y la relación de mantenimiento en la construcción, la mecánica, electrónica, entre otros interesantes temas. Posteriormente tendremos en otros eventos eh, webinars especializados para conocer y detallar un poco más los aspectos relacionados con el mantenimiento, siguiendo el RETIE y la normatividad NTC 2050 para instalaciones eléctricas. Entonces, dicho esto, podemos iniciar el día de hoy. Estimado licenciado César, bienvenido. Por favor, háganos saber sus comentarios y su presentación. Muchas gracias. Gracias, Giovanni, gracias por la presentación y bueno, gracias por la invitación y una bienvenida para todas las personas que se encuentran por acá conectadas. Como lo decía Giovanni, pues el objetivo es dar inicio a una serie de webinars que vamos a estar trabajando, ojalá en compañía de cada uno de ustedes. El día de hoy, pues iniciamos con este planteamiento que hacemos de las generalidades relacionadas con el mantenimiento en las instalaciones eléctricas internas. ¿Qué importancia tiene? ¿Para qué? ¿Hacia dónde se dirige? ¿Cuál es el objetivo que tiene el hacer un mantenimiento? ¿Qué tipos de mantenimientos hay? Entonces, pues es lo que queremos compartir el día de hoy. Vale la pena comentarles, pues, que vamos a estar recibiendo también sus inquietudes. Giovanni se va a encargar de retransmitirlas para poderles dar respuesta en lo posible. Y bueno, vamos entonces a dar desarrollo. Va a permitirme compartir con ustedes entonces mi pantalla para que podamos dar inicio a esta presentación. Me confirman entonces, pues Giovanni o por allí me comentan si ya estamos compartiendo, si se está viendo bien para poder iniciar, ¿vale? Sí, correcto. Muchas gracias. Perfecto, muy bien. Listo, entonces, bueno, gracias, perfecto. Bueno, muy bien, entonces, hablando pues de las generalidades de lo que tiene que ver con el mantenimiento eléctrico en las instalaciones eléctricas internas, pues hacemos referencia precisamente a que nos generemos en nosotros mismos inquietudes. Este es un tema pues que abarca muchísima información, es un tema que se toca en todas las áreas, todo lo que tiene que ver con mantenimiento, todas las áreas laborales, todas las áreas de desarrollo en nuestro país y en el mundo, pues están relacionadas directamente con el tema de mantenimiento. Pero para las personas que estamos acá conectadas, yo simplemente quiero transmitir algunas inquietudes que nosotros mismos nos planteemos a nosotros. Para ti, van estas preguntas, para ti que me estás escuchando, para ti, ¿qué importancia tiene el hecho de hablar de mantenimiento eléctrico? ¿Qué es lo que te llama a ti la atención o por qué consideras que es importante el hablar o es necesario el mantenimiento en las instalaciones eléctricas? Que nos respondamos también el por qué. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué se habla de mantenimiento? Y obviamente el para qué. No solamente nos quedemos en el por qué, sino el para qué. Es decir, que vayamos a esa otra posición de encontrar, respondiendo el por qué y el para qué, nosotros estaríamos hablando directamente de los objetivos. ¿Qué objetivos tiene el hecho de hacer un mantenimiento a las instalaciones eléctricas? En primer lugar, entonces, algunas ideas que podríamos plantear es que puede tener como objetivo el poder detectar algunas fallas, el poderlas detectar a tiempo cuando se hace un adecuado mantenimiento, cuando se tiene un adecuado plan de mantenimiento,
El objetivo principal es que podamos detectar a tiempo posibles fallas que pueden estar, que se puedan llegar a presentar a corto, mediano o largo plazo, pero es importante poderlas detectar previamente. ¿Qué más podemos mencionar con respecto a los objetivos que tiene un mantenimiento eléctrico? El que podamos reducir los riesgos. ¿Y a qué nos referimos con riesgos? Nos referimos a que nosotros debemos ser conscientes que el hecho de no realizar mantenimiento en las instalaciones eléctricas nos expone a todos a un alto riesgo. Diferentes tipos de riesgos. Nosotros podríamos hablar obviamente del riesgo directamente para las personas, riesgo en las instalaciones, riesgo en los equipos, riesgos para el medio ambiente, como nos lo dice la normatividad. Entonces, por eso es importante ser conscientes de que sí es necesario hablar de mantenimiento. Y hago énfasis acá porque infortunadamente en muchos casos, en muchas empresas, muchos electricistas, muchos operarios del sector hablan de instalaciones eléctricas, hablan de construir redes eléctricas, mas nunca se tiene en cuenta el tema del mantenimiento. El tema del mantenimiento realmente es un tema que aún falta mucho por difundir, por conocer, en especial en la mano de obra, en lo que tiene que ver con esa parte operativa. Los empresarios se ven obligados, obviamente, a hablar de mantenimiento cuando se han venido encontrando con situaciones, cuando se han venido encontrando con diferentes experiencias que les llevan a parar, por ejemplo, producción. Entonces, uno de esos objetivos es precisamente reducir ese tipo de riesgos. ¿Qué más? Reducir consecuencias. ¿Y a qué consecuencias nos referimos? Nos referimos, por ejemplo, a lo que son los daños en los seres humanos. Una instalación eléctrica sobre la cual no se preste atención, no se desarrolle un adecuado mantenimiento, pues puede generar obviamente daños graves, muy graves en los seres humanos, en las personas que manipulan las instalaciones eléctricas o simplemente en personas que están allí en presencia de la electricidad. Por esa razón, entonces, es indispensable que nosotros tengamos en cuenta que a la hora de hablar de los objetivos debemos ser conscientes cuáles son esas consecuencias que pueden llegar a darse a la hora de no estar, obviamente, atentos a esas labores de mantenimiento y esas acciones de mantenimiento. Debemos tener en cuenta entonces también que se reducen consecuencias relacionadas con el descenso de la productividad a nivel industrial, a nivel empresarial. El hecho de que no se le preste atención al mantenimiento eléctrico puede hacer obviamente que se presenten ciertas fallas, ciertos daños y se empiece a reducir la productividad o que se pare por completo, que se congele por completo todo el sistema productivo, toda una línea de trabajo. Por eso, por esa razón, entonces es importante siempre que nosotros tengamos en cuenta esos aspectos. ¿Qué otros aspectos podemos reducir como consecuencias? Los daños en máquinas y en equipos. De igual manera, el tener en cuenta que nosotros podemos prolongar la vida útil. ¿La vida útil de qué? La vida útil de las mismas instalaciones. Podemos prolongar la vida útil de las máquinas, de los equipos, de los elementos que producen, hablándolo pues a nivel empresarial, a nivel industrial. Pero hablándolo en general en instalaciones eléctricas internas, pues los electrodomésticos del hogar también pueden prolongar su vida útil si se hace un adecuado mantenimiento, si se tiene un adecuado programa de mantenimiento. Por esa razón, entonces, es indispensable que nosotros tomemos conciencia de que esa es la importancia que tiene para todos nosotros hablar acerca de lo que es el mantenimiento en instalaciones eléctricas. ¿Qué nos dice la normatividad? Cuando nosotros hablamos de normatividad, si lo hablamos acá en Colombia, nosotros contamos con un reglamento técnico de instalaciones eléctricas que lo conocemos, lo reconocemos, los que estamos en el sector eléctrico somos los que más lo identificamos, conocido como el RETIE. Digo los que estamos en el sector eléctrico, sin embargo, yo siempre hago el énfasis en que todas las personas que utilizan las instalaciones eléctricas deberían conocer al menos un poquito acerca de lo que nos dice el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas. Lo mencionaba también hace un momento Giovanni, hablando de esos webinars que vienen
a futuro. De igual manera, nosotros contamos con una norma técnica que es la NTC 2050, que es la que rige a nivel nacional. Sin embargo, también debemos tener en cuenta que cuando se habla de mantenimiento, no solamente la normatividad y reglamentación colombiana habla de ello, nosotros nos basamos también en normatividad internacional, en normas internacionales como la NFPA, todo lo que tiene que ver con la IEEE, normas que de ellas mismas, de esas normas internacionales que hemos traído de Estados Unidos, que traemos de Europa, que traemos de otros países y que obviamente se manejan a nivel mundial, de allí también nosotros extraemos información porque estamos todo el tiempo aprendiendo, estamos todo el tiempo implementando cosas a nivel nacional. Sin embargo, repito, pues lo que rige para nuestro país, las personas que están aquí conectadas, que sean de Colombia, pues identifican muy bien lo que estamos hablando con relación al RETIE. Y en el RETIE te invito a que le pegues un vistazo al artículo 10. En el artículo 10 se habla de los requerimientos generales de las instalaciones eléctricas. Y allí en ese numeral 10.6 se habla específicamente de la operación y el mantenimiento en las instalaciones eléctricas. Realmente es un artículo bastante amplio, enfocado en todo lo que tiene que ver con el mantenimiento eléctrico, haciendo énfasis en el cuidado y la prevención para las instalaciones eléctricas, para evitar obviamente y prevenir accidentes de tipo eléctrico. Y me voy a permitir, extraje esta pequeña parte, me va a permitirme leerla para que tengamos en cuenta cuál es el enfoque que nos da precisamente el RETIE con relación a lo que tiene que ver con el mantenimiento. Y dice por acá, en todas las instalaciones eléctricas, el propietario, es decir, el dueño de la instalación o el tenedor, es decir, la persona que la esté utilizando y que sea el responsable de la instalación, debe verificar que esta no presente alto riesgo o peligro inminente para la salud, para la vida de las personas, animales y en general para el medio ambiente. Entonces démonos cuenta que ese es el principal objetivo que tiene el RETI, que no se generen realmente para ningún tipo de personas, medio ambiente, animales, ningún ser vivo, que se generen riesgos a nivel de tipo eléctrico. Por lo tanto, entonces dice aquí enseguida, el propietario o tenedor de la instalación eléctrica será responsable de mantenerla en condiciones seguras. Por lo tanto, debe garantizar que se cumplan las disposiciones del presente reglamento que le apliquen, para lo cual debe apoyarse en personas calificadas. Y aquí hago un pequeño paréntesis. Es supremamente importante cuando esta partecita que nos hace énfasis aquí el RETIE, mira, personas calificadas. ¿Quién es una persona calificada? Una persona calificada es aquella persona que se ha preparado a nivel de experiencia, a nivel académico, se ha preparado para desarrollar ese tipo de acciones, ese tipo de actividades frente a las instalaciones eléctricas. Entonces, para ti que estás aquí conectado, para ti que me estás escuchando, si eres personal del área eléctrica y te desempeñas como profesional, es importante obviamente que todo el tiempo te estés capacitando, estés estudiando. Te felicito por estar acá, conociendo, indagando, ampliando un poco más la información. Y para las personas que no son profesionales del área eléctrica, pero son responsables de las instalaciones eléctricas, importante obviamente que busques a tu alrededor, que conozcas los electricistas, que conozcas los profesionales, los técnicos, tecnólogos, ingenieros, que se encarguen precisamente de estas maniobras de mantenimiento, que te muestren esos certificados académicos, que te garanticen que tienen una matrícula profesional. De esa manera realmente es que nosotros podemos darnos cuenta que son personas calificadas, como lo dice acá el RETI, y continúo leyendo, para lo cual debe apoyarse en personas calificadas tanto para la operación como para el mantenimiento. Cuando hablamos para la operación es la construcción de la instalación eléctrica, y cuando hablamos de mantenimiento pues es precisamente el tema que nos está reuniendo acá el día de hoy. Entonces, repito, importante que nosotros vayamos siempre de la mano con respecto a lo que tiene que ver con la normatividad y la reglamentación. Eso nos dice con relación al mantenimiento.
Y yo quiero hablar acá un poco acerca de lo que es la cultura. Y cuando hablo de la cultura, yo quiero hacer el énfasis precisamente de la cultura latina, que sé que muchas de las personas que están acá muy seguramente no solamente están aquí, son personas de Colombia, pueden haber personas de otros países, estoy hablando de Perú, de Chile, de Argentina, muy seguramente de México. Estamos hablando de la cultura latinoamericana. ¿Qué es lo que sucede? Que infortunadamente, dentro de la experiencia que he tenido en estos años, me he dado cuenta que nosotros no tenemos una adecuada cultura relacionada con los temas de mantenimiento. De manera cultural, nosotros nos hemos enfocado en que los elementos, los materiales que necesitan mantenimiento son aquellas únicamente que tienen un desgaste físico, un desgaste mecánico, un movimiento mecánico que genera un desgaste. Entonces nos hemos enfocado y nos hemos metido en la cabeza que como nosotros vemos las instalaciones eléctricas ahí quieticas, ¿cierto? La lámpara no se mueve, el enchufe no se mueve, el cable no se mueve, pues entonces no tiene desgaste. Si no tiene desgaste, no requiere mantenimiento y es un error. Es ahí precisamente donde yo quiero hacer ese llamado justamente a cada una de las personas que nos pueden escuchar el día de hoy, y es que toda instalación eléctrica en ciertos periodos de tiempo requiere de mantenimiento. Que nos llevemos eso el día de hoy. Con esa idea que nos llevemos el día de hoy, ya quedamos satisfechos, porque sí es muy importante que nosotros generemos la conciencia de que las instalaciones eléctricas, aunque aparentemente para el ojo humano se encuentran en reposo, se encuentran quietas, no tienen gran movimiento, internamente a nivel molecular sí tienen un gran movimiento. Y ese movimiento genera un desgaste, genera unos daños, genera unos cambios en la instalación eléctrica. Y eso nos obliga precisamente a que de manera periódica le estemos haciendo un chequeo y estemos haciendo acciones de mantenimiento. ¿Qué tipo de acciones? Ya las vamos a ver en un momento. Pero básicamente aquí la idea central es que por más que nosotros veamos que la instalación eléctrica se encuentra quietica, allí a nivel eléctrico, a nivel de electrones moviéndose a través de los conductores, se está generando una emisión de calor. Y ese calor que genera una instalación eléctrica, un cable, un contacto eléctrico hasta cierto punto es normal. Se eleva la temperatura porque los electrones están circulando a través de unos conductores, están pasando a través de ciertos elementos, están venciendo cierta resistencia que tiene el material. Repito, eso produce cierta elevación de temperatura que hasta cierto punto es normal. Pero cuando se eleva y se eleva y se eleva la temperatura, ¿debido a qué? Debido a que nosotros todo el tiempo estamos encendiendo y apagando, la estamos poniendo en funcionamiento y estamos poniendo en reposo. Prendemos el motor, volvemos y lo apagamos, accionamos la luminaria, accionamos el mecanismo y volvemos y lo apagamos. Allí están entrando en contacto con esas temperaturas materiales metálicos. Los metales se calientan. ¿Y qué sucede cuando un metal se calienta? Se dilata. ¿Y qué sucede cuando la instalación eléctrica entra en reposo? Vuelve a su temperatura normal porque se enfría, es decir, vuelve y se contrae. Ese movimiento de dilatación y contracción permanente que tienen los materiales metálicos que hacen parte de la instalación eléctrica hace precisamente que sufran ese movimiento que no percibimos fácilmente con el ojo humano, pero hay un movimiento allí y simplemente quiero que te lleves esta idea. Ese tornillito, ese empalme, esa unión que hicimos en algún momento en esa instalación eléctrica, a los 2 años en que se encuentra funcionando plenamente, ya ese tornillito no está igual de ajustado, ya ese empalme ha venido soltándose un poco y los materiales que están alrededor de los conductores y de los materiales metálicos también están sufriendo cambios químicos, se están perdiendo aislamientos, se están generando daños de diferentes formas en cada uno de los componentes de la instalación eléctrica. Entonces, precisamente es allí donde nosotros necesitamos hacer ese cambio cultural, que nosotros debemos realmente ponernos atentos
y ser conscientes de que así como un mecanismo, así como hay piñones, máquinas y las vemos en movimiento y sabemos que tienen un desgaste fuerte precisamente por ese movimiento mecánico, asimismo una instalación eléctrica también requiere de esas atenciones de mantenimiento, esas actividades para generar ciertas modificaciones, cambiar piezas, ajustar contactos, limpiar sulfataciones. Todo eso hace parte precisamente de lo que es un mantenimiento eléctrico, pero necesitamos introducirnos en esa cultura, en la cultura del mantenimiento a nivel eléctrico. Entonces, básicamente, ¿en qué consiste un mantenimiento eléctrico? Lo primero que nosotros podríamos decir es que el primer paso es una inspección visual, una revisión. Esa inspección puede ir de diferentes niveles y a diferentes profundidades, pero a través de esa inspección es que se generan las acciones preventivas o acciones correctivas. Cuando detectamos que ya se han presentado daños en esa instalación, en ese circuito, en ese sistema, allí entramos a corregir, a reparar. Cuando no se han presentado fallas, pero nos damos cuenta que dentro de muy poco tiempo puede existir la posibilidad de que se presente una falla, es allí cuando desarrollamos esas acciones preventivas. Pero todo comienza precisamente por una inspección. Cuando hablamos a nivel eléctrico de una inspección, esa inspección puede ir desde un chequeo visual, simplemente, ver, examinar, destapar ciertas cosas, destapar ciertos elementos, quitar ciertas tapas, abrir ciertos mecanismos y observar. Simple inspección visual. Otra etapa que nosotros hacemos en esa inspección ya es el tema de mediciones y puede ir desde las mediciones básicas y sencillas, como por ejemplo medir tensión en un circuito, medir corrientes, ¿cierto? Así como algo más profundo que puede ser, por ejemplo, medir temperaturas, hacer una termografía de los sistemas. Entonces, repito, por eso todo se va dando en diferentes etapas. Ya más adelante, en otras oportunidades, en webinars un poco más especializados, más específicos, vamos a ampliar estos temas. En términos generales, como lo estamos hablando acá, pues estamos hablando de una inspección y a partir de esa inspección se determinan acciones preventivas y acciones correctivas. En las instalaciones eléctricas, cuando se habla de instalaciones eléctricas, pues hay diversos tipos. Recordemos que estamos hablando de instalaciones eléctricas internas. Y cuando hablamos de instalaciones eléctricas internas, pues un tipo de instalación eléctrica interna es la instalación residencial, el sector residencial. Y aquí pues obviamente hay ciertas, yo considero que es donde se presenta un poco más de descuido. Y lo podríamos decir, y yo hablo a nivel de conocimiento, a nivel de conciencia y experiencia acá en mi país, acá en Colombia, que infortunadamente desde que nació el RETIE se habló de que se haría una corrección y el RETIE lo dice, nos ordena que teníamos 5 años, el RETIE nació en el año 2005 y al año 2010 ya teníamos que haber hecho una corrección y un ajuste de las instalaciones eléctricas para que todas cumplieran con la normatividad y la reglamentación colombiana. Llegó el año 2010 y no se logró, entonces se dieron 5 añitos más. Pasó el año 2015, ya estamos en el 2022 y ahí vamos. No digo que no se esté haciendo, pero ha sido a pasos muy lentos. En instalaciones eléctricas nuevas, sí, claro, todo se ajusta a la normatividad, pero aquellas instalaciones, por ejemplo, que tienen más de 20 años, 30 años de haber sido construidas, que periódicamente se le debe estar haciendo un mantenimiento y una corrección y un ajuste con la normatividad. Infortunadamente hay un alto porcentaje de viviendas, estoy hablando del campo residencial, hay una gran cantidad de viviendas, yo me atrevo a decir que el 70% de las viviendas en Colombia todavía no cumplen con la reglamentación y todavía no cumplen con los estándares de mantenimiento.
Es más, mira, en las charlas en las que yo tengo oportunidad de hablar con electricistas, que los reúno en el aula de clase y estamos hablando acerca del riesgo eléctrico, o hablamos acerca de sistemas de puesta a tierra, o hablamos de instalaciones, o hablamos de prevención, o hablamos de mantenimiento, siempre le pregunto al electricista, ¿hace cuánto le hiciste mantenimiento a la instalación eléctrica de la casa donde vives? Sea en arriendo, sea propia, sea lo que sea, allá hay una instalación eléctrica y tú eres un electricista. Y casi que el 100% de los electricistas terminan aceptando, no, yo no le hago mantenimiento a la instalación eléctrica de la vivienda donde yo habito. Entonces, imagínate, ese nivel de conciencia es el que tenemos y a eso me refiero precisamente con la falta de cultura que nosotros tenemos frente a lo que tienen que ver con las instalaciones eléctricas. Entonces, en esa medida, precisamente, repito, vuelvo a hacer énfasis en ello, es que nosotros necesitamos ese nivel de conciencia. Necesitamos ser conscientes de que una instalación eléctrica de una vivienda, por más básica que sea la instalación, requiere de un mantenimiento y requiere precisamente el que en ciertos momentos, al menos una vez al año, podamos estar destapando el toma corriente, destapando las cajas de iluminación, el tablero de circuitos, ajustar tornillos, a torquear de nuevo, darle un nuevo torque a esos contactos eléctricos, esos empalmes, verificar, revisar si el cableado se encuentra aún en buenas condiciones, si hay que cambiarlo por sulfatación o hay que cambiarlo porque ya se encuentra de pronto demasiado recalentado y ese recalentamiento que ha sufrido ya ha generado pérdida de aislamiento y a futuro puede generar inconvenientes. Cada uno de esos aspectos son bastante sencillos, son bastante simples. Para personal calificado, para personas que tienen la experiencia, son cosas muy sencillas y básicas que se pueden hacer. Sin embargo, conozco instalaciones eléctricas, he visitado instalaciones eléctricas de 20, 30, hasta 40 años y no le han movido en esos 40 años un tornillo, no han destapado, ¿sí? Se daña algo, falla algo, llaman a alguien, cámbieme ese interruptor, cámbieme ese tomacorriente, pero mantenimiento como tal no se hace, simplemente es una corrección, una reparación, un cambio por emergencia y no más. Entonces, no hay esa conciencia. Entonces, en las instalaciones eléctricas internas de tipo residencial se requiere, claro que sí, se requiere de ese mantenimiento. De igual manera, en las instalaciones eléctricas de tipo comercial, en oficinas, en áreas en donde se abarca mucha gente, en instalaciones eléctricas mucho más grandes, centros comerciales, edificaciones, se requiere también. Y hay unos protocolos para ello. Como lo veíamos hace un momento en lo que nos decía el RETI, cada dueño de instalación, cada propietario o cada tenedor, es decir, la persona responsable de esas instalaciones eléctricas, debería contar con un programa para esos chequeos, para esas inspecciones, para ese mantenimiento preventivo o para ese mantenimiento correctivo si se requiere. Entonces, de igual manera y asimismo, en la misma medida en que sea el tamaño de la instalación eléctrica, asimismo debería ser de amplio el programa de mantenimiento con fechas estipuladas, cuando se suspende el servicio de energía, cuando se desenergizan las instalaciones eléctricas, que no hayan personas utilizando en ese momento las instalaciones para que no se genere un riesgo para ellas a la hora de estar haciendo este tipo de acciones y actividades. De igual manera, entonces, también lo vemos a nivel industrial. Yo creo que y considero de igual manera, en la experiencia que yo he tenido, que el sector industrial es el que se encuentra más enfocado a lo que tiene que ver con temas de mantenimiento. Nosotros como tal aprendemos mucho de la industria con relación a ello. Claro que falta mucho por implementar y conozco muchas empresas que son líderes a nivel de implementación en técnicas de mantenimiento. De igual manera, hay muchas empresas que a pesar de que son grandes empresas y manejan y se postulan dentro del sector industrial en gran medida, no tienen un buen programa de mantenimiento y faltan cosas y terminan simplemente, entre comillas, apagando incendios, ¿no?
ese corre diario, se dañó una máquina, se paró la producción, corran para allá, luego corra para allá, luego, ¿y ahora qué hacemos? ¿Ahora qué compramos? ¿Qué materiales? ¿Qué repuestos? Y todo esa última hora. ¿Por qué? Porque no se tiene un adecuado plan. Entonces, repito, pues a nivel general de estos tres sectores que estamos mencionando, el sector residencial, el sector comercial y el sector industrial, considero que el sector industrial es el que tiene una mejor alternativa, un mejor planteamiento con relación a lo que tiene que ver con el mantenimiento eléctrico. De igual manera, entonces, cuando se habla de mantenimiento eléctrico, nosotros podríamos hablar de algunas técnicas o de algunos tipos de mantenimiento. Hay muchos más. Recordemos que aquí estamos hablando como de esos conceptos generales, ¿no? Pero vale la pena más adelante profundizar un poco más, porque cada uno de los que vamos a mencionar tiene una gran profundidad, tiene varias técnicas, tiene varios parámetros que vale la pena analizar. Pero en términos generales podríamos decir, existe algo que llamamos el mantenimiento correctivo. Puede ser una técnica o tipo de mantenimiento. ¿Y ese mantenimiento en qué consiste? Precisamente es en el momento en que se encuentran o se generan fallas y se detectan fallas, se entra precisamente a corregir. Corregir considero yo que puede ser similar a reparar, quitar algo dañado, reemplazarlo por un elemento nuevo, mirar, corregir, reparar, volver a poner a funcionar, ¿cierto? Que lo ideal sería precisamente que nosotros evitemos tener que hacer mantenimiento correctivo. Cuando se maneja un buen programa de mantenimiento, una buena planeación, se reduce el mantenimiento correctivo al mínimo. Digo al mínimo, no digo que se reduzca al 0%, porque realmente es muy difícil y dependiendo del tamaño de la industria, pero se generan unos filtros en donde realmente se reduce al mínimo, unos porcentajes muy mínimos de tener que hacer correcciones, tener que hacer mantenimiento correctivo, porque se ha implementado muy bien el mantenimiento preventivo, que es este otro, ¿cierto?, que estamos mencionando, o el mantenimiento predictivo. Pero ¿en qué consiste el mantenimiento preventivo? Principalmente es precisamente visualizar con tiempo, con antelación, qué puede llegar a pasar, qué puede llegar a suceder en caso de que algo falle y verificar, mira, esto ya lleva cierto tiempo de funcionamiento, entonces para tal fecha vamos a programar un ajuste, una limpieza, una corrección, un chequeo, unas mediciones, una termografía, etcétera, dependiendo del tipo de máquina o de instalación o de elemento que nosotros estemos inspeccionando. Entonces, el mantenimiento preventivo nos evita llegar al mantenimiento correctivo en mayor medida, o por lo menos nos ayuda a reducirlo en una gran medida, en una medida muy significativa. Y lo ideal sería nosotros poder llegar a implementar, que cuando se habla de una buena implementación de técnicas de mantenimiento, es el mantenimiento predictivo. Ese mantenimiento predictivo en donde realmente se detectan cuáles son esos puntos críticos, cuáles son esos elementos que podrían generar fallas muy graves, qué podría parar una producción, qué podría generar un daño grave, qué podría llegar a suceder. Y aquí es donde vale la pena también hablar de tecnología de software muy especializados en los que nos generan precisamente un plan a nivel operativo, a nivel de personal de mantenimiento, para que se hagan ciertas tareas a lo largo de un año. ¿Sí? No estamos hablando de planeación de una semana, de un mes, no. Lo ideal es que la planificación, cuando se cuenta con un muy buen software, cuando se ha hecho un muy buen estudio de los puntos críticos y puntos claves a nivel de mantenimiento, a nivel industrial especialmente, pues entonces el mismo software te hace una planeación para el año, una planeación anual. Conozco empresas muy grandes, conozco empresas que hacen planeación de mantenimiento a 5 años. ¿Sí? Dentro de esa planeación de mantenimiento no es solamente programar el destapar, el corregir, el limpiar, el traer elementos y suplementos y traer repuestos. No se trata solamente de eso.
Dentro de ese plan de mantenimiento hay hasta procesos de capacitación, hay hasta procesos en los que se implementa a esos 5 años cómo va a ser el proceso en el que los mismos operarios encargados del mantenimiento conocen aún más acerca de las máquinas, conocen aún más acerca de los sistemas. Aquel electricista que empieza a conocer y a volverse no solamente el profesional del área eléctrica, sino también de la parte mecánica, porque como lo vamos a ver en un momento, la electricidad toca con esa parte mecánica, toca con la construcción, toca con muchas otras áreas. Entonces, dentro de esos planes y esos programas de mantenimiento, repito, no solamente están los temas de reparación y los temas de limpieza, los temas de mantenimiento como tal, sino los temas también de capacitación del personal, que cada vez ese personal sea aún más calificado para desarrollar todas esas técnicas que pueden implementarse a nivel de mantenimiento. Por otro lado, nos debemos preguntar, bueno, ¿en dónde se implementa? ¿En dónde se requiere realmente el mantenimiento eléctrico? Pues, ¿qué podríamos decir? Si lo vemos así, simplemente, ¿dónde se requiere mantenimiento eléctrico? Donde hayan instalaciones eléctricas. ¿Dónde se requiere un electricista? Donde haya electricidad. Entonces es supremamente importante que también de manera personal, tú como electricista o tú como dueño de empresa que me estás allí escuchando, tú como responsable de una instalación, también te motives a pensar de que esto es un campo supremamente amplio y que hay mucho personal con el cual nosotros podemos contar y que ese personal también se puede capacitar, especializar y hacer muchas cosas. Para ti que eres empresario, por ejemplo, del área de mantenimiento, todas las posibilidades que tienes de ofrecer un portafolio de servicios supremamente amplio para tus clientes. Entonces, esa pregunta de en dónde, pues obviamente nos abre un poquito la visión, nos abre muchísimo más la visión de tener en cuenta que pues todo el mundo y en todas partes se requiere de instalaciones eléctricas. Claro, sí, hay ciertas excepciones y sé que por aquí me van a decir, no, pero hay algunas zonas del mundo, de la Tierra, donde no hay electricidad. Bueno, listo, está bien, lo aceptamos. Pero en sí, cuando hablamos de esta sociedad en la que nos encontramos aquí, las personas que estamos conectadas, que utilizamos este tipo de medios para comunicarnos, que estamos obviamente a la vanguardia de conocer, de la tecnología, de avanzar, de evolucionar, pues estamos conectados precisamente gracias a la electricidad. Y gracias a eso precisamente debemos ser conscientes de todo lo que abarca la electricidad. Por lo tanto, nosotros decimos que la electricidad se relaciona con todo. Todas las áreas de trabajo que tú conoces requieren de electricidad. Es muy difícil que nosotros digamos, bueno, ¿en qué área laboral, en qué espacio de trabajo no se requiere electricidad? Es muy difícil decirlo. Entonces la electricidad toca con todo, principalmente, y cuando se habla de mantenimiento, pues habla y se toca el tema de la construcción. La construcción requiere electricidad y cuando se habla de construcción, pues es allí donde necesitamos precisamente electricistas muy preparados, que no solamente conozcan de lo que se requiere a nivel eléctrico, sino lo que se requiere también a nivel de obra civil, por ejemplo. Siempre que se hace un mantenimiento eléctrico, mira, yo considero que un electricista es muy capaz cuando no se vara por el hecho de que no conoce o no sabe cómo utilizar, cómo abrir una regata, por ejemplo. Sí, hay personas que se dedican solamente a abrir regatas y no son electricistas, pero cuando un electricista sabe adicional a su instalación eléctrica, abrir una regata, ¿sí? Mezclar cemento y arena y poder hacer un remiendo en una pared, etcétera. Son personas que tienen más capacidades, son personas que abarcan muchísimo más del campo. Entonces, no necesariamente tiene que ser que lo haga él mismo, pero conoce, sabe lo que se requiere, sabe de materiales, sabe de implementos, sabe de herramientas. Entonces es una persona obviamente con muchísimas más capacidades en el área de la construcción o en el área de la mecánica. Démonos cuenta que también hay profesionales electromecánicos que conocen tanto de la parte eléctrica como de la parte mecánica y se complementan muy bien porque es muy necesario. Los sistemas mecánicos requieren de sistemas eléctricos y en los sistemas mecánicos allí se requiere también de un electricista.
Por esa razón, entonces, es indispensable que cuando se habla de mantenimiento, pues si esa persona o ese profesional conoce de esas áreas, pues lo puede hacer él mismo, o que cuente con ese equipo interdisciplinario, que no solamente está allí el electricista, sino que viene acompañado de su compañero profesional del área mecánica o del área de electrónica, porque también allí lo requiere. La electricidad y la electrónica hoy en día van muy de la mano. Entonces, cada uno de estos sistemas, cada uno de estas áreas profesionales requieren de la mano de obra del electricista, y la electricidad está allí metida, toca con todo. Entonces, indispensable, obviamente, pensar que cuando se habla de mantenimiento, no se habla solamente de mantenimiento eléctrico. Cuando se habla de mantenimiento eléctrico, no solamente se habla de electricidad, sino que se habla de muchos otros aspectos que vienen de la mano junto con la electricidad. A nivel de mantenimiento, pues necesitamos, y hemos venido hablando del término planeación. ¿Qué es lo que hay que planear? Entonces, de pronto, para que tomes así nota rápidamente, repito, lo ideal es que más adelante nosotros podamos profundizar un poco más en estos aspectos, pero en términos generales nosotros hablamos de planeación. ¿Qué es lo que hay que planear? Nosotros planeamos generándonos algunas inquietudes. Por ejemplo, ¿qué equipos son más críticos? Esos puntos críticos a nivel industrial, a nivel del mismo hogar, ¿cierto? A nivel de un centro comercial, a nivel de una edificación, a nivel de unas oficinas, etcétera. Cualquier área en donde haya electricidad y ese sistema eléctrico está alimentando electrodomésticos, máquinas o equipos, ¿cuáles son los puntos más críticos? ¿Cuáles son los equipos más críticos? ¿Qué sucede, por ejemplo, si en un call center por falta de mantenimiento se daña la planta telefónica o el servidor? Pues allí obviamente ya ese es el equipo. Diferente a que se dañe un tomacorriente, se dañó una lámpara, una luminaria. ¿Cuáles son los equipos más críticos? Es allí a ellos a los que más se les debe prestar atención. Son ellos los que deben estar programados a lo largo del año con más episodios de acciones de paradas, de chequeo, de verificación, de mediciones, ¿cierto? A nivel industrial de igual manera. ¿En dónde están los puntos críticos? ¿Qué me podría parar a mí la producción total? No, es que solo se paró una línea, solo se paró cierta área. Si se daña esta máquina no es tan crítico porque podemos suplir o podemos poner a alguna persona aquí mientras se repara además. Pero si se llega a dañar este otro equipo, me para por completo la producción, me congela la empresa. Entonces, ese tipo de pérdidas obviamente serían muy significativas para cualquier tipo de empresa. Una empresa puede llegar a la quiebra solamente por el hecho de que una máquina se dañó, es una máquina muy específica, perdió a sus clientes, incumplió con los pedidos y pues obviamente se va a quiebra rápidamente. Entonces, bueno, posiblemente consideres que estoy exagerando el tema, pero sí es importante obviamente a la hora de hablar de planificación, detectar cuáles son esos equipos o cuáles son esos puntos críticos a nivel de sistemas eléctricos. ¿Qué fallas pueden evitarse? Entonces, es otra de las preguntas que necesitamos hacernos a la hora de hacer una planificación. ¿Cuáles son esas fallas que fácilmente nosotros podríamos evitarlas si nosotros hiciéramos de manera periódica en ciertas fechas esas revisiones, esos chequeos, esos mantenimientos, limpiezas, esos cambios, esas reparaciones en términos generales? De otro lado, ¿cuánto tiempo puede estar desconectado un sistema eléctrico? Es diferente de decir, no, bueno, este sistema eléctrico, si se llega a parar, a dañar y la reparación tarda 2 horas, pues 2 horas de pronto no es tan crítica para mí. Pero para otra industria, no, es que yo no puedo permitir que se apague esto ni siquiera 2 minutos, 10 minutos ya es demasiado, 1 hora, no, se me para pues obviamente toda la empresa. Entonces, ¿cuáles son esos aspectos que podrían llegar a lastimar de una manera muy amplia, ya sea a nivel económico, ya sea a nivel a nivel físico, a nivel material, a nivel humano también, que pueda llegar a perjudicar? ¿Cuánto tiempo puede estar desconectado un sistema eléctrico? Otra pregunta que te invito a que te hagas es,
qué hay en la lista de materiales. Es decir, si llegase a presentarse alguna falla, cuento con un stock de repuestos, cuento con algunos materiales allí en bodega que los pueda reparar. Es fácil acceder, pues es diferente a que se dañó una lámpara, una bombilla, de pronto en una ferretería rápidamente la puedo ir, comprar y cambiarla, no necesito tener almacenadas, pues si las tengo pues está bien, pero muy diferente a otro tipo de repuestos, por ejemplo, una tarjeta electrónica de una máquina que fue importada desde Alemania. Entonces, ¿por qué por qué se daña esa tarjeta? ¿No? Por una alteración en el sistema eléctrico, un pico de voltaje, una elevación de corriente, una elevación de temperatura. Y no es fácil acceder a eso, ¿no? Es que para que vuelvan y me la envíen desde Alemania puede tardar perfectamente un mes. Yo puedo mantener un mes esta máquina apagada. Entonces, bueno, son pequeños detalles que, repito, son basados en experiencias que se han tenido, pero que vale la pena que las tengamos en cuenta y que vale la pena, obviamente, repito, cuando se habla de mantenimiento, que hagamos planeación y para que hagas una planeación, resolver ciertas inquietudes. Y como lo mencionamos hace un momento, lo ideal sería obviamente que tú tengas un software de gestión, que cuando se habla de mantenimientos, cuando se habla de una buena planeación, que exista un software y que ese software maneje esa documentación y que te planifique como mínimo cómo debe ser el mantenimiento a lo largo de un año. Básicamente, pues es la información que traía el día de hoy para compartirte. Entonces, ya vamos por aquí terminando y me gustaría saber, Giovanni, cómo vamos por allí. Si te han llegado preguntas, inquietudes que quieras de pronto compartir para ir cerrando. Sí, señor, como no, primero que todo, muchas gracias, estimado licenciado César. Ha sido una explicación bastante interesante, didáctica, y consideramos que debemos hacer una difusión masiva de ese conocimiento, si está de acuerdo, de tal manera que la gente que normalmente no tiene una idea sobre el tema eléctrico a nivel residencial o comercial o inclusive industrial pueda sensibilizarse y entender que el tema no es solo prender y apagar un equipo, sino también el efecto que puede ocurrir si ese equipo está fuera de servicio o se presenta un daño en él. De Yo acuerdo, presentaría Giovanni. inicialmente unas reflexiones que serían que el mantenimiento no aplica solo a piezas en movimiento. Esa fue una primera lección, pues específicamente para mí, que no solo es para maquinaria que normalmente uno ve en movimiento, sino que por el mismo hecho de tener una conexión eléctrica, vamos a tener un desgaste y eso implica la necesidad de un mantenimiento. Muy Adicionalmente, bien. que en la instalación eléctrica se genera calor que a largo plazo va a afectar los componentes. Hablamos de conductores, hablamos de aislamientos, hablamos de varillas de puesta a tierra, hablamos de un Bien. montón de contactores y demás elementos de la red, pero normalmente nosotros nos olvidamos de ellos. Prácticamente los vemos y entendemos que si no se han caído, si no se han desconectado o no se han mojado, pues todo está bien. Y ahí es una Sí, buena reflexión, muy es bien. parte del aprendizaje. De En general, acuerdo. la conciencia sobre la necesidad de entender los sistemas básicos de funcionamiento de un sistema eléctrico y adicionalmente la necesidad del mantenimiento periódico a nivel industrial, a nivel residencial y a nivel comercial. Ahí viene entonces la primera pregunta. ¿Cuál sería la frecuencia básica para un mantenimiento residencial? A nivel de instalaciones de gas, hablamos de 5 años. En el red Sí. no está específico, pero bueno, no sé si 5 años es mucho o es poco, o cuál es su recomendación. Mira, la recomendación que generalmente yo doy es que cuando una instalación eléctrica es nueva, una instalación eléctrica, pues si no tiene ningún tipo de, eh, digamos que de perjuicio exógeno, por así decirlo, externo, no hay nada que la afecte de manera externa, perfectamente una instalación puede permanecer esos primeros 5 años sin necesidad
de tener que hacer ningún tipo de, más que un chequeo o una inspección externa, ¿sí? A partir de los 5 años se hace el primer mantenimiento. Es necesario hacer ese primer mantenimiento eléctrico y posteriormente se hace ya cada año. Es decir, después de los 5 años, cada año lo ideal es, al menos, y estoy hablando únicamente a nivel residencial, cada año debería estarse haciendo un mantenimiento preventivo, ¿cierto? Es decir, hacer ese chequeo, esa inspección, esa revisión, el destapar, el mirar, así como lo veíamos hace un momento. ¿Vale, Giovanni? Perfecto. Y la otra pregunta es, ¿quién debe hacer ese mantenimiento? Muy bien, entonces ese mantenimiento debe hacerlo única y exclusivamente personal calificado, ¿cierto? Personal que, digamos que en términos técnicos, si nosotros nos vamos al RETI y revisamos, hay personal calificado, hay personal habilitado, hay personales, diferentes tipos de personas. Cuando se habla de mantenimiento eléctrico, se debe hacer por personal calificado. Y ese personal calificado es una persona que tenga la experiencia y que tenga la academia, ¿sí? Y eso se demuestra principalmente con una matrícula profesional. Acá en Colombia es ilegal que una persona entre en contacto con las instalaciones eléctricas si no es una persona que tenga una matrícula profesional. Es decir, pues obviamente hay que mencionarlo, que a lo largo de estos años nos hemos encontrado a muchos electricistas, entre comillas, que dicen ser electricistas porque pues se han dado el riesgo a sí mismos de coger, de instalar, de copiar, de hacer lo mismo que vieron hacer a otra persona, entonces se venden a sí mismos de manera laboral como electricistas sin serlo realmente. Entonces es importante mencionar que eso es una función ilegal de la profesión y perfectamente el Ministerio de Minas y Energía puede sancionar a una persona o a una empresa que contrate a una persona que no sea calificada. Disculpa, entonces, ese personaje que nosotros veíamos con un martillo, con un alicate, un hombre solo, no sería la persona más indicada para revisar las instalaciones eléctricas en ninguno de los tres casos. Sí, no, mira, es que yo lo menciono de manera muy coloquial cuando hacemos charlas con diferentes tipos de personas en las empresas y a nivel de diferentes sectores. Es que infortunadamente el señor que pinta, el señor que repara la plomería, el señor que hace el resane, eh, dice, eso es como fácil, pues ay, yo también le hago la parte eléctrica y no debería ser así. Es decir, fácilmente una persona, un propietario de una vivienda, de una instalación eléctrica, un responsable, puede decir, bueno, es que un electricista me cuesta más y en cambio este señor que es el todero, ¿cierto? Pues me lo hace más económico, entonces yo prefiero ahorrarme una platica. Pero realmente a corto, mediano o largo plazo, los costos pueden ser muchísimo mayores y cosas hasta por lamentar. Entonces siempre se hace la observación, lo ideal es que, claro, la mano de obra profesional pues siempre va a ser un poco más costosa que la mano de obra empírica o no calificada, entonces, pues, pero es importante tener en cuenta que cuando se habla de instalaciones eléctricas, estamos hablando de un riesgo alto. Y para que realmente las cosas queden bien hechas y se garantice un buen funcionamiento y un buen procedimiento, pues lo ideal es contar con personal calificado. Perfecto. También preguntan en relación con instalaciones de más de 20 años, pues ahí no solo es el destapar la caja, mirar las demás cosas, sino mirar toda ahí, ¿a qué se referiría el mantenimiento? El mantenimiento, pues digamos que todo va, como lo mencionaba hace un momento, como por niveles, ¿no? Lo primero que hay que hacer es un chequeo visual, es una inspección visual. Con una inspección visual tú puedes ver el estado de los elementos, tú puedes ver el estado del cableado, tú puedes ver la forma en que se encuentran funcionando
y dentro de tu experiencia tú sabes, no, esta lámpara ya no está funcionando bien, este enchufe ya no está funcionando bien, ya no tiene el suficiente agarre a la clavija, bueno, etcétera. Entonces, digamos que esa sería una primera etapa. Ya una segunda etapa es entrar, obviamente, a verificar, tomar medición de continuidad, medición de tensión, medición de corrientes, hacer pruebas de funcionamiento, mirar temas de temperatura, ¿cierto? Y posteriormente, pues ya dentro de las fallas que se detecten, pues hacer cambio de cableado, hacer cambio de elementos, aparatos, necesito cambiar el tomacorriente, necesito cambiar la luminaria, necesito cambiar el mismo cable, el breaker, etcétera. Entonces, pues va por etapas, pero muy seguramente una instalación eléctrica que lleve 20 años o más, por ejemplo, hoy en día, si hablamos de una instalación eléctrica de hace 30 años, generalmente yo prefiero decirle a las personas, renueve la instalación. No nos pongamos a hacer reparaciones, no nos pongamos a mirar acá, a chequear pequeñas cosas, a hacer pequeños cambios. Yo lo que generalmente les digo es, hay que hacer un cambio completo. ¿Por qué razón? Nosotros hablamos, por ejemplo, nomás de que hace 30 años las instalaciones eléctricas no se utilizaba tubería PVC, por ejemplo. Se utilizaba algo que se llamaba la coraza metálica. Entonces, sacar un cable de esa coraza y querer volver a cablear por esa misma coraza es prácticamente imposible. Entonces, lo ideal es dejar la instalación ahí enterrada y planeemos una nueva instalación eléctrica, es decir, tubería nueva, cableado nuevo, aparatos nuevos para la instalación eléctrica, porque ya es obsoleta, ya no cumple con normas e intentar hacer una reparación prácticamente es imposible. Sí, señor. A nivel Vale, Giovanni. residencial, me preguntan los riesgos de no hacer mantenimiento, o sea, dejar la instalación como está. ¿Qué nota uno? ¿El cosquilleo, el aumento del costo del recibo? ¿Qué otros efectos puede tener? Perfecto, eso que tú estás mencionando son supremamente claves que a veces se vuelven como muy de paisaje, ¿cierto? O sea, las personas se acostumbran a vivir de esa manera y pareciera normal. Ah, no toque ahí, no toque así, porque ahí pasa un poquito de corriente. ¿Cómo así? No han hecho nada. No, eso hay que modificarlo, eso hay que cambiarlo. Y esas son alertas, obviamente, que se están generando en las instalaciones eléctricas. Lo que tú dices, una fuga de corriente, ¿cierto? No es que yo toco la puerta de la nevera cuando estoy descalzo, entonces siento un cosquilleo, pero pues yo trato entonces de no hacerlo descalzo. Y no, eso ya es una alerta, obviamente, de que hay algo funcionando mal, de que hay que hacer una corrección, de que hay que hacer un cambio, o mínimo un chequeo y verificar. La elevación del servicio de energía, obviamente lo que tú mencionas, muchas personas también terminan pagando más de lo que realmente están consumiendo porque un alto porcentaje de lo que están pagando se va en pérdidas por elevaciones de temperatura y elevaciones de corriente. Entonces, instalaciones eléctricas defectuosas, como por ejemplo malos empalmes, malas conexiones, fugas de corriente, pues obviamente es pérdida de energía que está generando una instalación y simplemente el propietario, el dueño, el consumidor está pagando simplemente de más. ¿De acuerdo, Giovanni? ¿Cómo vamos hasta ahí? No te escucho, Giovanni. Ya. Tienes el micrófono apagado. Un dato preocupante es que lo que menciona, el 70% de las viviendas no tienen un adecuado mantenimiento. O sea, en algún momento podemos tener pues una situación más crítica, ¿no? Debido pues a que no se realiza la inversión o el cambio de ese tipo de instalaciones eléctricas. Pero la pregunta va, bueno, y si encima de eso yo voy a colocar 2 pisos más y voy a ampliar y voy a colocar un garaje y una panadería y demás con las mismas instalaciones eléctricas, ¿cuál es su comentario? Sí, no, es una de las situaciones que se da muy frecuente en en los barrios populares, en donde la misma persona construye por sí mismo, ¿cierto? Suele pasar
hizo una solicitud hace 10 años, construyó su primer piso, hizo una solicitud de alimentación, de acometida para su instalación eléctrica a cierta cantidad de kilovatios, pero a futuro, lo que tú dices, amplió una familia más en el segundo piso, otra familia más en el tercer piso, adicional a eso un local, montaron una panadería, trajeron unos rodillos, unas máquinas, unos hornos, entonces el consumo de energía pues se eleva y los dos cablecitos que iban bajando ahí desde hace 15 años, que estaban allá en la cometida, esos dos cablecitos siguen alimentando toda esa cantidad de consumo y pues obviamente no estaba diseñado para eso. Eso hace que se eleven las corrientes, eso hace que se eleven las temperaturas, hace que se eleve el consumo de energía, terminan pagando aún más de lo que están consumiendo, hablando pues de la factura como tal, pero el riesgo como tal que está generando es supremamente alto porque en cualquier momento el material se fatiga. Estamos hablando de esos dos cablecitos, el material se fatiga, fácilmente pues obviamente empieza a transmitir calor para otras partes o se pierde el aislamiento, puede haber un cortocircuito, puede haber transmisión de calor y generar un incendio, pueden presentarse muchísimas cosas que realmente se presentan muy a diario. Tú y yo lo hemos hablado, ¿verdad, Giovanni? Lo hemos hablado precisamente de esta situación que se presenta a nivel nacional, especialmente en estas áreas de muy bajos recursos, estratos 0, 1, que tenemos en nuestro país, en donde casi que a diario pues se presenta un accidente, casi que a diario en estas zonas se reportan situaciones de electrocuciones, se reportan incendios producidos por cortocircuitos y demás. Entonces, son cosas que realmente nosotros deberíamos buscar la forma de atender. Y dentro de las experiencias que hemos tenido, pues en los llamados que se le han hecho, por ejemplo, al Estado y al gobierno para mirar esta situación, pues generalmente no se encuentra un verdadero responsable. Y el verdadero responsable podría ser el mismo operador de red. El operador de red que de acuerdo a lo que dice el RETIE, si esa instalación eléctrica no cumple con las condiciones para prestarles el servicio, se les suspende el servicio. Pero entonces el operador de red diría, bueno, si suspendemos y si nos vamos al pie de la letra de lo que dice la normatividad, estamos dejando a millones de familias sin energía eléctrica en el país. ¿Lo hacemos? No, ya se genera otro tipo de impacto social, otro tipo de daño social. Entonces el tema tiene que hacerse de una manera muy progresiva, pero va muy lento, es demasiado lento y pues se siguen presentando ese tipo de situaciones todo el tiempo. Sí, señor, muchísimas gracias. Una pregunta adicional. ¿Qué se espera con el nuevo RETIE? Hemos hablado del RETIE hace como 3, 4 años. ¿Y qué se esperaría en general para este tipo de situaciones en mantenimiento o en la seguridad de las personas? Con relación a los temas de mantenimiento, hay una parte bastante importante, principalmente con lo que tiene que ver con productos. Y pues es también la conciencia de que, bueno, como otra situación que se presenta es como estamos importando tanto material, ¿cierto? Los chinos ya nos invadieron con, con toda su nueva tecnología y con todo lo que hay, ellos han desarrollado muchas cosas, pero infortunadamente pues nosotros en el mercado encontramos de todo. De todo quiere decir material que es homologado y material que no es homologado, material que me genera una garantía para una buena instalación eléctrica y material que no me genera garantías. Entonces el RETIE en este punto, en este nuevo RETIE, en esta actualización que viene para este año, generalmente hace un énfasis precisamente en ese llamado de atención a los productores y a los constructores de instalaciones eléctricas, en que realmente se debe contemplar el hecho de que los materiales eléctricos deben ser homologados, deben ser garantizados, deben estar etiquetados con todas las características técnicas relacionadas precisamente con los diseños que se requieren para las instalaciones eléctricas. Entonces, llamado de atención, por ejemplo, para los productores, que ya se cambia el término fabricantes por productores, porque una de las salidas fáciles
que tenían los comerciantes de componentes eléctricos, de materiales eléctricos, es: yo no soy fabricante, yo compré unas piezas allí, compré otras piezas allá, las ensamblé, las comercialicé, yo no soy fabricante. Entonces, por eso el RETIE cambia la palabra fabricante y ahora la puso como productor, y pues involucra, bueno, usted no es fabricante, pero es productor y es comerciante de la parte eléctrica, entonces usted también se hace responsable de que se cumpla con la reglamentación en eso que usted está comercializando, en eso que usted está vendiendo. Entonces, digamos que podrían ser los puntos más importantes, considero yo, relacionado con ese tema que traemos hoy. Perfecto, muchísimas gracias. Realmente ha sido una presentación magistral, como siempre, licenciado César. Yo creo Gracias. que esta presentación suya vale la pena hacerle una difusión masiva para todos aquellos que no pudieron estar, para quienes no han entendido el riesgo y la necesidad de hacer propio ese conocimiento de la energía, del manejo de la electricidad. Y adicionalmente hay Perfecto. 3 propuestas, pues no sé, queda como para revisión posterior, un webinar que mencione algo así como de manera muy explícita cómo ahorrar energía en instalaciones eléctricas residenciales. O sea, la gente dice, muy interesante, ¿cómo logro ahorrar la energía? ¿Cómo logro reducir el costo de mi factura? ¿Cómo logro ver si ya estoy quitando todos los bombillos de mi casa y no veo cómo hago para poderlos usar, para usar mi computador y para evitar esos riesgos que tengo cuando dejo conectado a 7/24 todos los equipos de mi casa? Entonces, me parece que sería un tema interesante y de pronto poder ayudarnos también con alguna guía de recomendaciones al respecto. Otro menciona cómo ahorrar energía en pymes y pequeñas empresas. O sea, montamos el motor que tenía el abuelo o buscamos la eficiencia, compramos el motor más caro de ahora que tiene el código A o qué hacemos, o compramos un repuesto de segunda. Esas son las cosas como muy precisas, más que todo para pymes y para grandes empresas, para pequeñas empresas. De pronto las grandes pueden tener, Súper. como usted dice, su plan de mantenimiento, su stock de repuestos, pero muchas veces eh, el pequeño empresario se vuelve un bombero apagando los incendios de cada día. De Y el cada otro, día, la correcto. seguridad eléctrica, o sea, cómo evitar esos riesgos de electrocución, cómo evitar otros riesgos que normalmente se tienen. Veíamos un dato hace un tiempo, el número de personas que se electrocutan, yo entiendo que es por falta de conocimiento o por instalaciones no autorizadas o, o por en general condiciones riesgosas de la misma operación. Entonces, la propuesta es revisar esos 3 temas. Obviamente, lo específico es contar con esta plataforma de Viciri para mes a mes presentar y contar con su participación, aprovechar su conocimiento y, si está de acuerdo, pues nos parecería una excelente idea para presentaciones futuras. ¿Qué nos puede decir y qué recomendación final para nuestros participantes y los usuarios de la energía en general? Muchas gracias. Vale, Giovanni, no, súper, claro que sí, estos temas que estás planteando son estupendos, hay muchísimo por aprender, hay muchísimo por ver, mucho por compartir también. Estos espacios son supremamente importantes y necesarios para la generación de toma de conciencia, para que nos podamos llevar algunos aspectos que podamos implementar fácilmente, rápidamente, como tú lo dices, para esos pequeños empresarios, para los usuarios, para los electricistas, para cada una de las personas que directa o indirectamente estamos relacionados con el sector eléctrico. Entonces hay mucho por aprender, mucho por aprender ahorita también de la actualización que se viene del RETIE, la última actualización que hubo en la NTC 2050, la resolución 5018. Entonces, hay muchos aspectos y cada una de esas invitaciones a mí me encanta, Giovanni, poder tener un espacio para compartir, para poder difundir, para aprender también muchísimo más. Entonces, allí estaremos en cada uno de esos planteamientos.
En términos generales, ya para finalizar y una última observación es simplemente pues felicitar a las personas que están por aquí conectadas, las personas que visitan de pronto ya este video después de que se monte en redes. Y pues con mucho gusto estamos aquí también atentos a resolver muchas más inquietudes, a colaborar, a ampliar esos conceptos en la medida en que sea posible y pues también de igual manera tener en cuenta pues que todo lo que se va aprendiendo pues vale la pena también implementarlo para mejorar acciones a nivel personal, mejorar acciones en la industria y que cuenten obviamente con nuestras organizaciones, para poder estar allí, obviamente, de la mano con cada una de las personas interesadas. Muchas gracias, Giovanni, muchas gracias a todos. Les deseo un resto de tarde feliz. Perfecto, muchísimas gracias, licenciado César Burgos, gracias por todo, gracias a todos los participantes y esperamos hacerles llegar con la información del video el nuevo tema que se va a tratar y para que participen activamente, difundan, aunque sea 1 por 10, que cada persona que reciba lo difunda a 10 familiares, conocidos, amigos, participantes de su grupo de trabajo, de tal manera que la seguridad no sea una moda, sea un estilo de vida y una guía para prevenir accidentes y mejorar sus instalaciones y las prestaciones que tiene normalmente. Muchísimas gracias, saludos a todos, una feliz tarde